Bueno, muy buenas noches. El día de hoy vamos a dar inicio a la segunda sesión en línea de Derechos Fundamentales, siendo las 7:09 de la noche, con 3 aprendices conectados nada más. No sé si era que tenían otro compromiso o se les dificultó la conexión el día de hoy. Vamos a dar inicio a la sesión en línea número 2 de la transversal de Derechos Fundamentales. Recordarles que ustedes hacen parte del Centro de la Tecnología, del Diseño y de la Productividad Empresarial de Girardot. La agenda del día: saludo y bienvenida a un activador cognitivo, orientaciones sobre las evidencias de la semana 2, fecha y cierre de las actividades, dudas y el cierre de sesión. Antes de iniciar con la presentación, quisiera preguntarles si hay dudas de las evidencias de la semana anterior. Si tienen dudas, las vamos a resolver al final de esta presentación. Hoy vamos a tocar temáticas muy puntuales, temáticas muy interesantes. La semana pasada tocamos temáticas de qué es trabajo decente, trabajo digno, los derechos individuales y colectivos del trabajo, y hablamos algo de negociación colectiva y sindicalización. El día de hoy vamos a tocar lo que tiene que ver con la negociación colectiva y la huelga. Son dos temas interesantes que vamos a trabajar a lo largo de la sesión. También vamos a hacer análisis de un caso donde vamos a identificar derechos vulnerados y vamos a revisar y a dar nuestro punto de vista en cuanto a lo que se refiere a vulneración de derechos laborales. Realmente esas son las evidencias de la semana 2. Antes de iniciar, quise colocarles una frase que ustedes la pueden ver al lado izquierdo de la lámina, que dice: el sudor del trabajador es la tinta que escribe la historia del progreso. Entonces vemos la importancia del trabajo en el desarrollo de las regiones, la importancia del trabajo a lo largo de la historia. El trabajo dignifica al hombre y da progreso a las regiones. Entonces es bien interesante y me gustaría que tuvieran esa frase siempre presente. El trabajo se debe analizar desde diferentes perspectivas: perspectiva antropológica, sociológica, económicamente, jurídicamente, para poder entender la importancia en el entorno individual y social y en la transformación de vidas. Bueno, las actividades que vamos a revisar esta semana son muy sencillas y ustedes las hacen súper bien. Tengo otro grupo de medios gráficos en este momento y son las mejores evidencias que he calificado en cuanto a gráficos sobre negociación colectiva. Es hacer un gráfico. Infografía sobre la huelga, un mapa mental de violación de derechos y un foro estudio de casos. Son 4 evidencias las cuales vamos a empezar a desarrollar para llevar ya 8 evidencias socializadas con estas 4. Recordemos que la semana pasada tuvimos taller, un informe, un foro de contexto local del trabajo y un foro de convenio colectivo. 4 evidencias la semana pasada, más estas 4 ya llevaríamos 8 socializadas. Revisando los envíos, muy pocos han empezado a enviar evidencias. Sé que están terminando otra transversal porque cuando reviso en el chat veo que están terminando transversales. Entonces dije, bueno, ¿será que esta semana terminen? Y me imagino que después se van a colocar al día conmigo. Realmente 2, 3 aprendices son los que han empezado a enviar evidencias. Pero como les dije, entiendo que están terminando una transversal, creo que es emprendimiento, si no estoy mal. Les estuve mirando el chat y veo que todavía están como terminando transversales.
creo que sí fue emprendimiento, por ahí les revisé, creo, y dije, bueno, voy a esperarlos con Julián, creo que estaban con Julián, y dije, bueno, voy a esperar que terminen para que se pongan al día conmigo. Estas 4 evidencias están aperturadas en plataforma con las mismas fechas de las iniciales, 18 de agosto, y tenemos plazo hasta el 18 de septiembre. Por tiempos tenemos 21 días todavía, podemos irlas haciendo, por favor. Yo ya les dije a ustedes, no dejen que todas las 12 se les acumulen, porque después va a ser muy complicado y de verdad que nos estresamos pensando que tenemos que hacer todas esas evidencias. Vamos a irlas haciendo a medida que van estando en socialización conmigo. He contestado algunas dudas, 2, 3 aprendices me han escrito preguntándome algunas cosas y se han dado cuenta que estoy ahí. Yo soy de las que estoy trabajando y estoy contestándoles porque sé de la importancia para ustedes de que nosotros estemos pendientes y los podamos guiar de la mejor manera. Bueno, el material está en plataforma, pero si quieren hacer investigación documental fuera del material de plataforma, no tenemos ningún inconveniente, mientras tengan en cuenta la jurisprudencia laboral, como es la Constitución Política, el Código Sustantivo de Trabajo, los convenios colectivos de la OIT. Entonces es interesante que tengan en cuenta eso. Vamos a empezar ahora sí con la evidencia de esta semana. Entonces, antes de empezar, quiero ponerlos en un contexto cuando hay un conflicto laboral. Entonces, los sindicatos se reúnen con los empleadores para llegar a algunos acuerdos de manera pacífica y organizada. La negociación colectiva es un mecanismo fundamental y hace parte del diálogo social. Y es donde se sientan las dos mesas, bilateral, trabajadores, empleadores, se sientan a convenir asuntos de vital importancia como son salarios, condiciones de trabajo, adecuaciones, infraestructura, mantenimiento, con el fin de tener un clima laboral adecuado. Ellos empiezan esa negociación colectiva, que es un derecho fundamental que nosotros tenemos y que está consagrado en la Constitución y en los convenios de la OIT. Ellos se sientan y empiezan a dialogar para llegar a unos acuerdos. Mis aprendices, esos acuerdos o el resultado de esa negociación colectiva se llama convenio colectivo de trabajo o contrato colectivo. Es como un cuaderno donde yo tomo apuntes de todo lo que vamos a convenir. Y ese cuaderno de anotaciones empieza a hacerse cumplir teniendo en cuenta todos los lineamientos que definimos en el momento que estábamos en esa negociación colectiva. Ellos discuten en esa mesa cuando se sientan en esas negociaciones temas de salarios, horarios de trabajo, condiciones de seguridad e higiene, ojo con esa, beneficios sociales, estabilidad en el empleo, solución de conflictos, entre otros. Ese contrato colectivo de trabajo al cual llegaron y que quedó plasmado, que se escribe, tiene unas fechas de cumplimiento. Tenemos que tener en cuenta que la negociación colectiva es un derecho fundamental y que aparte de la Constitución Política, del Código Sustantivo, también está amparado por los convenios 98, convenios 151 y 154 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué pasa? ¿Por qué o para cuándo se presenta esa negociación colectiva? Entonces, se presenta cuando hay desacuerdos o conflictos laborales.
se presenta cuando se va a renovar un nuevo convenio colectivo, o sea, esos acuerdos que ya teníamos los vamos a volver a renovar. Ahí nuevamente se presenta la negociación colectiva. Con ella, ¿qué se busca? Se busca mejorar las condiciones de trabajo y lo que se quiere cuando uno se sienta a negociación colectiva o a ese diálogo social es evitar llegar a figuras como es la huelga. Entonces debemos tener en cuenta todo el proceso antes de llegar a la huelga. Como les hablaba, este mecanismo fundamental está consagrado en la Constitución Política, en el Código Sustantivo y en la Ley 50 de 1990. Estas son normatividad colombiana, porque por favor la tengan en cuenta para el desarrollo de la evidencia. Pero también está amparada a nivel internacional por unos acuerdos. Yo ya se los mencioné. ¿Quién me regala uno de los acuerdos que les dije que amparaban la negociación colectiva? Acuerdos de la OIT, les mencioné 3. ¿Están conmigo? Sí, profe, pero yo no estaba en el momento porque estaba entrando a la clase. ¿Alguien que haya estado en el momento? Bueno, me voy otra vez atrás. ¿Cuáles fueron los convenios que les dije de la OIT? Alguien que se gane un puntico, a ver, ¿cuáles fueron los convenios? Miren las láminas. Chicos, tienen que ser más participativos. ¿Cuáles? Convenio 98, convenio 151 y convenio 154. Ojo cuando contesten la evidencia. Entonces, ¿qué les piden? Entonces, profe, yo empiezo a leer de negociación colectiva y me voy a empapar de lo que es negociativa, de cuál es la normatividad, de cuál es la finalidad. Después de que usted ya tenga ese conocimiento amplio, se va a sentar a contestar mi evidencia, mis aprendices de desarrollo de medios gráficos visuales, y le piden un gráfico. Entonces, todo el mundo dice, bueno, pero ¿qué es un gráfico? Ahí está como la duda. ¿Qué es un gráfico, profe Nolfa? Un gráfico es una estructura en la cual usted puede utilizar círculos, puede utilizar cuadros, rectángulos, figuras, puede utilizar ilustraciones. Es decir, ese gráfico que usted me va a construir debe dar respuesta a 4 preguntas. ¿Qué tipos de negociación existen? Hay negociaciones de empresas, de sectores, de trabajadores independientes, entre otros. ¿Cuáles son las características de la negociación colectiva? La negociación colectiva, como lo vimos, es un proceso, es bilateral, hay 2 partes, trabajadores, empleadores. Debe haber una voluntad de llegar a un acuerdo, entre otras características. Les dicen, ¿cuál es la finalidad de la negociación colectiva? Ya tenemos claro que es mejorar condiciones laborales en cuanto a salarios, horarios, entre otros. ¿Y qué promueve la OIT respecto a la negociación colectiva? Para la última pregunta, tienen que revisar los convenios 98, 151 y 154 para saber qué es lo que la OIT promueve sobre la negociación colectiva. Hay personas que me llaman a preguntarme, Nolfa, ¿cómo se hace un gráfico? Un gráfico es diferente a una infografía. Un gráfico es diferente a un mapa mental. Entonces debemos tener claro exactamente qué es el gráfico, cómo lo podemos construir.
Si ustedes me preguntarían a mí, Nolfa, ¿cómo lo harías tú? Yo diría, yo coloco 3 círculos, por favor, Blanquita, apaga el micrófono. Yo colocaría 3 círculos, en la mitad colocaría negociación colectiva y dentro de los círculos las respuestas a las preguntas que me están Profe, está haciendo. cerrado. ¿Perdón? Dentro de la Está cerrado el presentación. micrófono, profe. Ya, ok, gracias. Entonces, es interesante que tengan en cuenta contestar estas preguntas dentro del gráfico. Tú puedes hacer un cuadro y en el cuadro puedes poner imágenes de cada una de estas respuestas y la vas dando de una manera corta y sencilla. Puedes hacerlos con una balanza que da equilibrio y la negociación colectiva es equilibrio entre trabajadores y empleadores. Aquí lo importante, mis aprendices, es que ustedes analicen este mecanismo colocándose en los zapatos de las dos partes, no solo como trabajadores, también hay que pensar como empleadores y buscar ese equilibrio. Podemos colocar una cuerda, dos personas dos personas teniendo la cuerda y ahí podemos definir las 4 preguntas que hay acá. Inmediatamente podemos enviar. Eso es un gráfico de negociación colectiva. Acá lo interesante es que yo me empape del tema y lo pueda hacer con mucha tranquilidad y contestar esas preguntas de manera asertiva. ¿Qué me deben entregar a mí? A mí me deben entregar un gráfico en JPG o digitalizado con extensión JPG. También lo pueden hacer manual. Usted puede hacerlo manual, sacarle una fotografía y me la envía. Lo importante aquí es que el formato debe ser el que se les está solicitando. ¿Por qué? Porque esa es una manera de que cada uno de nosotros empecemos a hacer o a conocer diferentes formatos para realizar nuestras evidencias y subirlo al espacio correspondiente. Ese se llama gráfico. Ustedes lo hacen muy bien. Por lo general, son de las mejores evidencias que he visto hasta el momento. Ahora, ¿qué pasa si la negociación colectiva no resuelve el conflicto? Entonces empezamos la negociación, nos sentamos con esos empleadores, pero el conflicto no se pudo llegar a ningún acuerdo. Las voluntades no llegaron a ningún consenso. Entonces, ¿qué hacemos? Se pueden presentar unos mecanismos o 3 mecanismos. Mediación o arbitraje, que es la intervención de un tercero, que podría ser el Estado. Se puede presentar la huelga, que como ustedes lo saben es un cese o una interrupción de las actividades laborales por parte de los trabajadores como medio de presión a los empleadores, o puede haber una intervención del Estado directamente cuando se trate de empresas que prestan servicios esenciales para la comunidad, transporte, entre otros. Entonces, señores, vamos de una negociación colectiva que no resuelve un conflicto y vamos a llegar a otra figura que es la huelga. ¿Qué pasa con la huelga? La huelga es una manifestación de un desacuerdo donde los trabajadores hacen cese de actividades, pero la huelga tiene que ser legal. Esto no es de que yo en la noche pensé que mañana voy a hacer huelga y entonces ya, no. La huelga tiene un proceso. En el momento que se define la huelga, tiene que haber un quórum, es decir, hay unas votaciones de las que hacen parte del sindicato que estén de acuerdo con esta huelga. Tiene que darle información al Ministerio de Trabajo de que se va a interrumpir las actividades laborales. La huelga está amparada en nuestra Constitución por el artículo 56. Si usted quiere referenciarlo dentro de sus evidencias, entonces por favor definir el artículo 56. La ley 1210 del 2008 también. Y a nivel internacional, la huelga está amparada por
los convenios de la OIT. Revisen los mismos convenios de la negociación colectiva. ¿Qué dice la segunda evidencia? Tiene que ver con la huelga. Entonces les dicen que haga lectura del componente formativo y que mire videos y haga una infografía. Aquí sí les están pidiendo una infografía. Usted la puede hacer con el formato, un formato que usted maneje, un software que usted maneje y le quede muy sencilla hacerla. Puede ser Canvas, en la cual usted va a definir 3 preguntas. ¿Qué es el derecho a la huelga? Eso no quiere decir que solamente contesto eso y nada más, no. Yo puedo meter en la infografía las huelgas más importantes en Colombia, mencionarlas. Puedo meter el proceso de la huelga, cómo se hace para llegar a la huelga. Puedo mencionar cuándo es legal una huelga en Colombia, cuándo es ilegal una huelga en Colombia. Entonces, necesito investigar mucho de esto para poder sentar a hacer la infografía. Las preguntas claves son, ¿qué es el derecho a la huelga? Todos sabemos que es una forma de manifestar un conflicto o un desacuerdo, es una interrupción del trabajo de manera individual o colectiva. Y lo que buscamos es defender nuestros intereses como trabajadores y mejorar condiciones laborales. ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio de la huelga? Acuérdense lo que le dije, tiene que ser legal, tiene que informársele al ministerio, tiene que estar de acuerdo o haber quórum de los sindicalistas, entre otros. ¿Cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga? Como ya les dije, a nivel de Colombia tenemos el artículo 56 de la Constitución Política y el Código Sustantivo de Trabajo, el artículo 429, 450 y 451. Entonces, usted lo que hace es referenciar lo que la profe me dio y leer si tienen que o amparan el derecho a la huelga. A nivel internacional, mis aprendices, a nivel internacional, no les he dicho, pero les dije que se remitieran a los acuerdos de la OIT. Nolfa, ¿cuáles acuerdos de la OIT que yo estoy perdida? Los acuerdos, el convenio 98, 151, 154, entre otros. Y se hace la infografía. ¿Cómo debo enviar la infografía, profe? La infografía la tienes que enviar también en JPG, la puedes hacer manualmente o la puedes hacer con algún formato y lo exportas a JPG. Esta es una de las evidencias que ustedes sacan excelentes calificaciones porque lo hacen muy bien. Ten en cuenta que una infografía es una colección de imágenes, visualización de datos, que puede tener gráficos circulares, texto minimalista. Ojo con eso. Y ten cuidado. De pronto las cositas que de pronto he dicho como mejore esto, ha sido con el tipo de letra que seleccionan, los fondos que colocan y bueno, el manejo de los colores, que se pueda leer muy bien y que la fuente sea visible, ¿no? Una letra grandecita, bien definida. Pero realmente es una de las evidencias que a ustedes les va muy bien. Entonces van 2, gráfico e infografía, 2 muy fáciles, que yo sé que las van a hacer bien. Viene la evidencia 3 de esta semana. Esta evidencia es un poquito más compleja, es una evidencia que de pronto me exige más investigación documental y les exige como extraer lo más interesante o las funciones básicas de cada una de las entidades. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Hay unas entidades que se encargan de evitar la vulneración o violación de derechos laborales o derechos del hombre. Tenemos entidades como la OIT, que es la encargada
de la defensa de los derechos laborales, Organización Internacional del Trabajo. Tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la encargada de, es la encargada de velar por los derechos humanos en las Américas y vela por el cumplimiento de la seguridad social, del derecho a la huelga y la libertad de asociación. Y tenemos la Corte Penal, que desarrolla sus acciones de evitar violación de los derechos del hombre en el mundo. Y entonces les piden a ustedes que, teniendo en cuenta esas tres organismos, hagan un mapa mental con las acciones que hace cada una para evitar esa violación de derechos. Es decir, usted dice, acá el tema es violación de derechos y vienen los tres organismos, tres conectores, OIT, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y viene la Corte Penal. Usted empieza a trabajar sobre ellos. ¿Qué acciones hacen cada uno de ellos? Entonces, si usted me pregunta a mí, la OIT genera el marco legal, eso es una acción. En este momento hay más de 187 países que han ratificado los convenios de la OIT. ¿Qué quiere decir ratificar? Quiere decir yo voy a cumplir esos convenios. Otras acciones que ellos hacen es seguimiento en los países, peticiones y casos, visitas a los países, informes, charlas, conferencias, seminarios, entre otros. Es muy importante que tengas en cuenta que aparte de estas tres instituciones o organismos que les están pidiendo qué acciones hace cada uno, lo primero que usted debe hacer es saber cuál es la finalidad de cada uno. ¿Cuál es la finalidad de la OIT, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Penal? Y a partir de ahí, ¿qué acciones hace cada uno de ellos? El mapa tiene que quedar muy bien jerarquizado, con buenos conectores, y hagan separación. Creo que ese es como el único detalle que les veo. Separación de los bloques, OIT, Comisión Interamericana, que se vea como muy claro las acciones de cada uno de los organismos. Adicionalmente, si quieren sacar ese 100%, también pueden incluirle la Constitución Política de Colombia. También tiene unos órganos de control que evitan la violación de los derechos laborales y los derechos humanos. Y pueden mencionar cómo las procuradurías, las defensorías, las procuradurías, las personerías, son entidades que se encargan de evitar violación de los derechos humanos y también de derechos del trabajo, como el Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Es interesante que lo hagan muy claro, muy conciso, y que se vea cada uno de los organismos. Este mapa mental lo pueden hacer o me lo pueden enviar en Word o PDF y deben subirlo en el espacio correspondiente. Yo creería que es mejor elaborarlo, si quieren lo elaboran en Canvas, y lo que hacen es enviarme en una hoja en Word el link y yo entro y lo puedo revisar para poderlo ver como en todo su tamaño y que sea fácil de visualizar. Esa es la evidencia 3. Hasta ahí son las 3 de la semana. No veo que sean complejas, son evidencias sencillas y son evidencias que ustedes trabajan muy bien. Mapa gráfico, infografía y mapa mental. Viene la última evidencia de esta semana, que tiene que ver con un análisis o estudio de caso. Ustedes en el momento van a recibir un estudio de casos al grupo del WhatsApp. ¿Qué quiere decir? Ustedes reciben el estudio de casos al grupo del WhatsApp. Lo van a leer y van a hacer lo que la profe va a revisar con el que ella trajo para la sesión en línea.
Me explico. Entonces yo traje un caso en sesión en línea. ¿Y qué hago yo? Lo primero que ustedes deben hacer es tomar el caso. Alguien que me confirme si ya les llegó al WhatsApp el estudio de casos. ¿Alguien que me confirme, porfa? Sí, profe, Sí, caso de señora. análisis 1 PDF. Perfecto. Exacto. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Pónganme cuidado. Lo primero que ustedes deben hacer, mis aprendices, es evidenciar qué tipo de contrato tenía ese trabajador. Lean primero eso, analicen el tipo de contrato que tenía. Acuérdense que tenemos contrato a término definido, a término indefinido, contrato por obra, contrato de aprendizaje, entre otros. Recuerden que con la nueva normatividad, la nueva reforma laboral, lo que se quiere es impulsar el contrato indefinido. El contrato de ustedes de aprendizaje también tuvo un cambio radical, que es llegar al 100% del salario más prestaciones. Entonces es importante que ustedes analicen eso. Pero también hay una figura que ustedes escuchan mucho, que es la OPS, Orden de Prestación de Servicios. Entonces, ¿pero qué es la Orden de Prestación de Servicios? La Orden de Prestación de Servicios es una figura que no está amparada por el Código Laboral, está amparada por el Código de Comercio. Entonces, ¿qué pasa? O mercantil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno habla de orden de prestación de servicios, es que yo, Nolfa, soy una empresa personal que voy a prestar el servicio al SENA siendo instructora. A mí no me cobija el código laboral, me cobija el código de comercio. ¿De acuerdo? Esa figura ha sido muy, pero muy mencionada y se esperaba que en la reforma laboral tuviera algún cambio, se hiciera, porque hay muchísimas personas que trabajamos por orden de prestación de servicios. Si ustedes me preguntan a mí, muchos de sus instructores estamos vinculados por orden de prestación de servicios. Entonces es interesante que usted revise primero qué tipo de contrato tiene esa persona que está en el caso de estudio. Por ejemplo, en el caso que yo quiero resolver, este es el mío, este no es el que ustedes tienen que hacer, porque es que a veces toman este, yo les digo, pero si eso yo lo hice, este es el mío. Ustedes toman el que yo les envié al grupo del WhatsApp. Este fue uno que yo traigo para decirles cómo se debe desarrollar la evidencia. Este caso es que una mujer fue contratada por prestación de servicios. Miren la figura con la que fue contratada para realizar labores de oficina en una empresa de consultoría e ingeniería. Marta cumplía horarios. Ojo, orden de prestación de servicios no cumple horarios. Le exigían permanencia en el sitio de trabajo. Ojo, permanencia. Si ella puede evidenciar esa permanencia y ese cumplimiento de horarios, tienen que indemnizarla. Sigamos mirando. Le fueron suspendidos sus servicios debido a que cuando tenía 6 meses de embarazo, ojo señores, estaba embarazada. Y la ley protege el fuero de maternidad. Ahí les dejé un linkcito para que por favor entren a mirar el fuero de maternidad. Los que quieran entren y van a encontrar fuero de maternidad y hace referencia a la protección especial que la ley laboral ofrece a la mujer trabajadora embarazada o en periodo de lactancia. Y no se puede suspender sin previa autorización del Ministerio de Trabajo. Y se extiende hasta 6 meses posteriores a la fecha del parto. Entonces, señores, analicen la situación. Ella estaba embarazada y se negó a realizar un turno en la noche debido a que le iba a provocar de pronto molestias y le iba a empeorar la salud. El empleador la despidió diciendo que no es competente. Entonces, señores, ustedes tienen que leer muy bien el caso y me tienen que definir qué derechos fueron violados. Entonces, a la señora se le dio el derecho a la salud, el derecho a un trabajo digno, el derecho al fuero de maternidad. Ustedes tienen que analizarlo de esa manera y tentativamente decir cuánto es la cuantía que le deben pagar a ese trabajador por
despido injustificado. Tengan en cuenta las prestaciones de ley y el costo de un trabajador hoy en día, sabiendo que un trabajador debe tener un salario digno o decente, que no puede estar por debajo del mínimo legal vigente, que en este caso sería 1.423.500 pesos, más las diferentes prestaciones, más las afiliaciones a seguridad social. A esta señora le negaron el derecho a la salud. Por ese tipo de contrato no hay afiliación a salud, le tocaría a ella pagarla. Señores, después de que analicen el caso, tienen que enviar en el espacio del foro. Pilas con estas preguntas porque me las han hecho. Profe, en el espacio del foro, ¿qué van? Van las respuestas a las preguntas. 2. ¿Cuáles? ¿Qué derechos fueron violados y cuál sería la cuantía? Adicionalmente, van a hacer una cartelera digital, un cartel, donde ustedes expongan el caso, los derechos que fueron violados y ustedes den una conclusión o una posible solución a ese caso. El caso que ustedes tienen ahorita en sus manitas o en sus WhatsApp tiene que ver mucho con una de las transversales que ustedes ya vieron, seguridad y salud en el trabajo. El caso de ustedes se enmarca en una persona que tiene o desarrolló una enfermedad laboral. Si usted analiza muy bien ese caso, hay una violación de muchos derechos. El derecho a la reubicación laboral. No debieron haberlo despedido. Reubicación laboral. Tiene derecho a que en la empresa se tenga un sistema de seguridad y salud en el trabajo donde tú hagas pausas activas. Entonces, ustedes tienen que leer muy bien el caso y desarrollarlo. Lo otro es hacer la cartelera digital donde ustedes pongan una conclusión o una posible solución. ¿Qué le recomienda usted a ese señor técnico en sistemas? ¿Qué le recomendamos? Ojo, hacen en su foro y quiero que después de que ya tengan su foro listo, vayan y busquen uno de los compañeros, cualquiera de su compañero. Entonces yo, por ejemplo, terminé el mío y yo voy y busco el de Yuranis. Me puse a leer el de Yuranis y me pareció súper chévere y yo puedo entrar a decirle una retroalimentación con mucho respeto. Yuranis, estoy de acuerdo contigo, pero lo que pasa es que hubo violación del decreto 1072 del 2015, el cual dice que todas las empresas deben tener el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Perfecto. Le pueden aportar a su compañero, le pueden responder a algo que ustedes no consideran no lo tiene bien, o le quieren ampliar algún tema a su compañero. Con mucho respeto, muy corto. Solo lo van a hacer con un compañero. Y ya, esas son todas las 4 evidencias de la semana. Mis aprendices los escucho. No me digan que les quedó todo claro. Una pregunta, la cartelera digital, ¿dónde se pone, dónde se manda esa evidencia? La cartelera digital. Entonces, dentro del foro hay unas herramientas y hay una, ya les envío al grupo del WhatsApp, hay una que es una hojita. Ya les envío ahorita el grupo del WhatsApp. Vamos a ver si me deja entrar, espérate y lo miro un momentico, si puedo entrar, lo hago acá el ejercicio. Parece que sí está dejando entrar. Es que como ahorita está todo el mundo conectado. Espérate a ver, y si no ya les envío al grupo. Ahí la estoy dejando. Y si no, ahorita les envío al grupo en qué partecita usted puede
adjuntar una imagen o adjuntar un documento. Ahí lo pueden hacer. Ya les envío al grupo del WhatsApp. Otra pregunta mientras les busco acá para enviarles. Yo, profe. Dime. 2 preguntas. Cuando usted dice que donde dice foto manual, es que tenemos que hacer un dibujo a mano alzada y después tomarle la foto y ahí sí mandarlo digital, ¿no? No. Es que usted puede presentar. Escúchame bien. Ya se los acabé de enviar el grupo. Abran el grupo. Ahí dice añadir tema de debate. Añadir tema de debate y usted le mira las herramientas. Hay una hojita o una imagen. Cualquiera de las dos lo puedes dejar adjuntar. Porfa, confírmenme que sí lo recibieron. Mis chicos. Bueno, la pregunta de la aprendiz Blanquita es la siguiente. Ella me dice, Blanquita, ¿cierto? Sí, estoy bien. Sí. Ella me dice, Norfa, tú hablas de una foto, ¿qué es eso? No, yo les dije que usted puede hacer, ojo, Blanquita, usted puede hacer la infografía o puede hacer el gráfico manualmente. Si yo lo hago manual, se supone que es en una hoja. Entonces, ¿cómo lo subo? Pues le tomo una foto con el celular y lo envía. Es válido. Pero si lo quieres hacer digitalizado, lo puedes digitalizar y lo exportas a JPG. Eso es todo, Blanquita. ¿Listo? ¿Quién más? Mis chicos, por favor, pregúntenme, que a mí me encanta estar con ustedes y contestarles todas sus inquietudes. Y que ustedes sean el puente para ayudarme con los otros compañeros que no se me conectan. Dime. Dime. El estudio de caso, o sea, se hace lo del foro y se contesta. ¿El estudio de caso se contesta en el foro o hay que hacer un PDF o algo así? No, amor, se contesta en el foro. Estoy Listo, hablando gracias. con Maffer. Maffer, Sí. en el espacio del foro lo haces. Pero como Listo. dice que una cartelera digital, ¿cómo adicionas una cartelera? Entonces, usted mira que hay unas herramientas en el foro, les acabé de enviar al grupo del WhatsApp, y Listo. ahí usted la puede añadir. ¿Listo? Vale, gracias. Listo, sí, señora, a la orden. ¿Quién más, por favor, chicos? Chicos de Ana María, de la profe Ana María. Preguntas, dudas. Esa pregunta o esa respuesta que usted le acaba de dar a la compañera es de la última evidencia. De la estudio de casos, sí, señora, Blanquita, perfectamente, esa Que es es. un foro. El estudio de casos, sí, el foro. ¿Cómo se adiciona? De pronto es que como no hay tantos foros, no sabemos cómo subir un archivo al foro. Ahí están las dos herramientas, una imagen o un Word, pueden subir perfectamente, él lo sube. Como Listo, son cualquier varias inquietud me llaman a mí que yo les colaboro. Gracias. ¿Alguien más? Mis chicos. Bueno, entonces, ¿qué les voy a enviar? Pregunta. ¿Quieren que les regale la presentación que utilicé el día de hoy? Sí, profe, por favor. Claro. Sí, por favor. Perfecto. Entonces, esta presentación ya se la hago llegar al grupo del WhatsApp. Ya les hice llegar el estudio de caso. Ojo, para que el estudio de caso les quede completo y saquen 100. ¿Qué deben hacer? Deben mirar qué derecho fue vulnerado y qué norma. Porque si a mí me vulneran el derecho a la salud, ¿qué artículo fue vulnerado? Entonces, ojo, la norma hay que mencionarla, porque a los argumentos hay que fortalecerlos con la norma. Entonces, por favor, la norma, no la dejen por fuera. Eso es como lo básico de eso. Pues yo creería que esas son las 4 evidencias, creo que están claras, y cualquier inquietud sabe que cuentan conmigo 24/7, no tengo inconvenientes por contestarles independientemente de la hora o el día. Yo les dije, me esperan que yo mire y inmediatamente doy respuesta. Los veo, vamos a trabajar fuerte este fin de semana, vamos a ponernos al día. Sé que tienen unos compromisos porque los he visto que están en unos compromisos de entregas, entreguen esos compromisos y después se dedican a mi transversal. Mire que es una transversal bonita, es sencilla las evidencias, son bastantes, pero son sencillas, no son evidencias tan complejas. Y saben que cuentan con la instructora para el desarrollo de las mismas. Quedo atento a ustedes, un abracito
esta grabación subirá mañana al grupo del WhatsApp. También se les voy a enviar el link de YouTube, si la quieren ver por YouTube. Y de igual manera la van a tener en su plataforma Sayuna. Si no es más, me despido de ustedes. Feliz noche y los veo la próxima semana. Mil gracias. Gracias, profe. Podemos, voy a parar la grabación.